Hola a todos, una vez más Raúl Cora Cruz Medina con un nuevo vídeo para todos ustedes aquí en mi canal de YouTube que está creciendo y eso me llena de gran alegría. Recuérdate siempre comentar, sin importar si estás a favor o en contra de lo que yo digo. Este es un canal democrático, yo nunca borro comentarios de nadie ni yo nunca censuro a nadie. Bien, en Cuba se están dando en los últimos días grandes protestas. Protestas casi nunca antes vistas en ese país. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que la situación económica, social de la isla está empeorando. Hay falta de electricidad, hay falta de agua, hay falta de comida. Señores, es terrible lo que se pasa cuando hay escasez de agua. Yo me acuerdo que en República Dominicana nosotros vivimos un tiempo de escasez de agua. Fue a finales de los años 80, porque en la ciudad donde yo vivía, en Santiago, o donde vivo, yo soy de Santiago, ya el acueducto que había se había hecho demasiado pequeño para el tamaño de la ciudad, que había crecido fuertemente, y las tuberías y los sistemas de alcantarillado, todo ese servicio que da el Estado se había hecho pequeño para la ciudad. Entonces entró una pequeña fase de escasez de agua en muchos barrios. Y yo me acuerdo que a mi casa venían gente, compañeros de escuela mía que vivían a 2 o 3 kilómetros de distancia de mi casa, venían a mi casa a buscar agua, porque mi papá siempre que hacía una casa, lo primero que él hacía era o una cisterna, o que estaba debajo de la tierra para agua, o él hacía una cisterna externa. Y yo me acuerdo que para ese tiempo nosotros estábamos viviendo en un sitio donde papá tenía una cisterna externa hecha de blocks y concretos. Y eso siempre estaba llena de agua. Nosotros nunca supimos lo que era escasez de agua, nosotros como familia, ahí. Pero mis amigos, a mi casa llegaban personas de todas partes a buscar agua. Y mis amigos de la escuela venían desde kilómetros a buscar agua. Luego, yo me acuerdo que un tiempo en que yo no estuve viviendo con mi papá, porque mi papá y mi mamá se separaron, y yo estaba viviendo con mi mamá, eh, que nos fuimos a vivir a un sitio que dicen El Ingenio, cerca de Cienfuegos, por allá, y ahí había escasez de agua, y había que levantarse a las 3 de la mañana a llenar galones de agua para tener agua durante el día. Lo que sucede cuando hay escasez de agua es terrible. En, en, en República Dominicana eso se solucionó cuando el gobierno del doctor Balaguer a principios de los años 90 hizo un acueducto gigantesco, que si no me equivoco se llama el acueducto Cibao Central, que todavía hasta el día de hoy es que es lo que le está dando agua a la ciudad. Cuando el doctor Balaguer hizo ese acueducto, se solucionó el problema de falta de agua. Pero por el crecimiento de la ciudad, porque toda obra de infraestructura que hace el Estado para una ciudad por ejemplo, Santiago tenía en aquel tiempo como 300.000 habitantes, pero Santiago ya hoy en día tiene 1.200.000 habitantes, la provincia y la ciudad cerca de 1 millón de habitantes. Es decir, toda obra de infraestructura de un Estado con el tiempo se hace pequeña, hay que estarlas renovando, agrandando y haciendo nuevas. Porque las cosas son así, las ciudades crecen, la población crece y hay que buscarle nuevas soluciones. ¿Qué sucede? Que el gobierno comunista de Cuba ha sabido jugar
con esto de que ellos tienen un bloqueo de los Estados Unidos y toda su incompetencia de ellos y todos los problemas que surgen por la incompetencia de ellos personalmente. Y no solo por la incompetencia de ellos, sino por la corrupción dentro del sistema comunista en Cuba y por la negligencia de los funcionarios y porque de todas situaciones siempre hay funcionarios que sacan ventajas económicas a los funcionarios y a las personas que el gobierno cubano les permite hacer cierta clase de negocio. Sacan ventaja económica de todas las situaciones. Todo eso y la desidia con la que el gobierno cubano maneja a su pueblo, todo eso ellos lo lograban ocultar a través de grandes discursos diciendo que todo es culpa de los americanos, que todo es culpa del bloqueo, que Cuba es un pueblo heroico que resiste al imperio. Toda esa tonterías que ellos hablan, ¿no? Y tanto muchos cubanos dentro de la isla como muchos latinoamericanos y muchas personas fuera del mundo de Latinoamérica han seguido esa falacia y esos argumentos, creyéndolos. Pero ya el pueblo cubano se ha cansado de tantas palabrerías y el pueblo cubano sabe, mucho más ahora a través de las redes sociales, a través del internet, que muchos de los problemas que les afectan al pueblo cubano no tiene ni lejanamente que ver con ningún bloqueo de Norteamérica, de los Estados Unidos hacia Cuba, sino que tiene que ver con la incompetencia del gobierno cubano, con la falta de solidaridad del gobierno cubano, porque muchas personas no saben que el sistema comunista busca de manera directa empobrecer y mantener pobre a la población, porque el sistema comunista dice, o el pensar de ellos, es que una población que progresa exige más, porque sus expectativas cambian. Cuando una población progresa, ya no se conforma con cosas básicas, sino que exige más al gobierno. Entonces, el sistema comunista está ideado para mantener a las personas sumamente pobres, para que la persona pobre con un pan, con las cosas básicas para la vida, esté tranquila. ¿Qué ha sucedido? Que Cuba no ha podido ni siquiera darle a su población las cosas básicas, como son 3 comidas diarias. Yo invito una y otra vez a que sigamos ese fenómeno nuevo de los youtubers cubanos que emiten desde Cuba la situación que se está viviendo en Cuba, para que ustedes vean lo que es vivir en Cuba, la realidad. Y bueno, definitivamente todo indica a que ya ese pararrayos que tenían los dirigentes de Cuba, de que todos los problemas se lo achacaban al bloqueo cubano, que no hay bloqueo cubano. Si usted busca las estadísticas económicas de Cuba, usted va a ver que Cuba comercia con el mundo entero. Lo que hay es una exigencia de los Estados Unidos a las compañías norteamericanas de no comerciar con Cuba. Pero Estados Unidos no le prohíbe a ningún país fuera de Estados Unidos comercializar nada con Cuba. La misma República Dominicana tiene un comercio grandísimo con Cuba y le exporta todo lo que Cuba le da la gana de comprar. En República Dominicana, la República Dominicana se lo vende sin problema, alimentos, bebidas de todo tipo y demás cosas. Ya el pueblo cubano no
se traga más el argumento de que los problemas fundamentales que ellos tienen, que son problemas sencillos de resolver, pero que no se pueden resolver en Cuba porque el comunismo es que lo impide que lo resuelvan. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el bloqueo, el supuesto y llamado bloqueo que hay en Cuba, con el hecho de que Cuba dentro de su isla no permita a las personas comercializar de manera libre eh, las cosas que ellos necesitan? ¿Por qué Cuba no le permite a los campesinos sembrar lo que ellos deseen sembrar para comercializarlo de manera privada, venderlo al mejor postor, sacar beneficio económico y mantener así a la sociedad eh, con un servicio básico como es la comida? Porque es que el Estado lo prohíbe. Miren, Cuba tiene el doble de territorio o un poco más del doble de territorio que la República Dominicana. Y sin embargo, en Cuba no hay ni lejanamente autosuficiencia alimentaria. En la República Dominicana hay autosuficiencia alimentaria en el sentido de que más de un 90% de los productos alimentarios que consume la población dominicana se producen en el mismo país. Y usted preguntará, ¿cómo una isla tan pequeña como República Dominicana puede tener autosuficiencia alimentaria y una isla tan grande como Cuba no? Pues porque el sistema cubano lo impide. Ellos lo prohíben, impiden la actividad económica. Como resultado del impedimento de la actividad económica del gobierno cubano a los cubanos, surge el hambre. Donde quiera que hay comunismo, surge el hambre. Vean lo que hizo la Unión Soviética con el Holodomor, que mató 7 millones de personas de hambre en Ucrania en los años 30. El sistema no funciona. Pero ellos, cada vez que eso sucede, le echan la culpa a los norteamericanos. Y ahora, con estas grandes protestas que están saliendo, que inclusive personas que son miembros del Partido Comunista, de las autoproclamadas revolucionarias, están saliendo a protestar. Ahí vi una noticia que de una señora que decía, yo soy admiradora de Fidel, yo soy revolucionaria, yo estoy con la revolución, pero el pueblo está pasando hambre, decía la mujer. Es decir, ya los propios miembros del Partido Comunista en Cuba no se tragan el cuento de que la situación está como está en Cuba por culpa del bloqueo. La situación está como está en Cuba por el sistema comunista que ellos se han dado, y dentro del sistema comunista que ellos se han dado, que impide el desarrollo económico, está la corrupción dentro de los cubanos, del sistema cubano, y la ineptitud del funcionario cubano. Que esa ineptitud viene a profundizar y agrandar los problemas de Cuba. Entonces, sí, porque aún dentro del sistema comunista, si se hacen las cosas con efectividad, por lo menos las cosas básicas, como es el alimento y el agua, en el sistema comunista, más o menos se puede llegar a mantener. Pero cuando usted tiene un sistema comunista y encima es usted como gobierno un inepto, entonces viene la escasez total y absoluta que está pasando, por ejemplo, en el hermano pueblo de Cuba. Y lo interesante de esta protesta de hoy en día en Cuba, la protesta que pasaron el domingo y el lunes y van para más, es que el pueblo le está perdiendo el miedo a la represión del sistema. Señores, hasta es muy famosa la evidencia que se tiene que
Oiga lo que hace, y no es que yo esté comparando el pueblo cubano con un ratón o una rata, es para explicarle las cosas. Una rata o un ratón, lo primero que hace es salir huyendo cuando ve a cualquier ser vivo, a un ser humano, a un perro, a un gato, a lo que sea, la rata sale corriendo, quiere escapar. Pero cuando una rata, que es lo más cobarde, o aparentemente más cobarde que existe, o una de las cosas más cobardes que existe dentro del mundo animal, cuando una rata usted la arrincona y esa rata mira para la izquierda, mira para la derecha, mira para arriba, mira para abajo y no ve salida a su situación, ¿sabe usted lo que hace esa rata? Esa rata le salta a usted encima y lo ataca ferozmente. Y eso es lo que está pasando con el pueblo cubano. El pueblo cubano ya se ha visto arrinconado hasta no poder más. Ha hecho todo lo que ha podido hacer para sobrevivir dentro de las posibilidades que le deja el sistema. Ha aguantado la falta de libertades públicas, ha aguantado la falta de libertad de expresión, ha aguantado la falta de libertad de todo tipo, las ha soportado estoicamente. Pero lo que no puede soportar el pueblo cubano es no tener lo mínimo que le permita seguir con vida, que es el alimento y el agua. Porque esa es inaguantable, porque esa no hay forma de aguantarla, porque quien no se alimenta y quien no toma agua, muere. Entonces, eso ha llevado al pueblo cubano a tirarse a las calles y a decirle a el sistema, ya no más muela, como dicen ellos, no me hables más palabrería, dame resultados, nos vamos a morir de hambre. Y ya no es posible para el sistema cubano hacer lo que ellos hacían antes, que era que ellos decían, tú ves que aquí estamos mal, pero si tú supieras cómo están los otros países de Latinoamérica, tú darías las gracias de vivir en Cuba, porque eso sí está mal de verdad. Ahora con el internet, con el YouTube, con los vídeos, los cubanos ven cómo están los otros países de Latinoamérica y ven que su país está peor que Haití. Entonces, esa ventaja fundamental que tenía el Estado cubano, el Estado comunista, que era el manejo de la información para el lavado de cerebros de sus habitantes y mantenerlos tranquilos, ya no les funciona. Porque los cubanos, a través de la tecnología, pueden ver cómo es hasta el más pobre de los países latinoamericanos está mejor que Cuba, el país donde ellos viven y al cual el sistema de ellos le había indicado que prácticamente era lo mejor. Estas huelgas que están habiendo en Cuba en los últimos días me acuerdan el tiempo cuando yo vine para Alemania. Yo vine para Alemania en el año 1989 en enero y en septiembre, por ahí, septiembre, octubre del 89 cayó el muro de Berlín. Cuando los habitantes de Alemania del Este, al igual que los cubanos, se tiraron a la calle de manera masiva y definitivamente el gobierno tuvo que ceder. Según yo vi, las protestas grandes se dieron en Santiago de Cuba. Santiago de Cuba es la segunda ciudad más grande de Cuba. Y el pueblo salió sin medio a la calle. Lo que tiene que suceder es que el pueblo se lance a nivel nacional a las calles a protestar y exigir ya un cambio en el sistema que durante cerca de 70 años ha demostrado ser totalmente indiferente para con su propia población y totalmente inepto para solucionar los problemas fundamentales de ese hermano país. Hasta el próximo vídeo.